La muerte de los 12 apóstoles de Jesús. En este video, exploraremos los oscuros y conmovedores eventos que rodearon las vidas y los destinos de aquellos que fueron testigos de los milagros y enseñanzas de Jesucristo. ¿Fueron mártires por su fe? ¿Cayeron víctimas de intrigas políticas? ¿O sucumbieron en circunstancias misteriosas? Prepárense para descubrir los secretos detrás de estas figuras icónicas y sus trágicos finales. Número 12. La muerte de Judas Iscariote. Judas, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, es conocido principalmente por su papel en la traición que condujo a la detención y crucifixión de Jesús. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para acompañarlo en su misión. Sin embargo, su nombre está destinado a vivir en la infamia debido a su traición. Según los relatos bíblicos, Judas acordó entregar a Jesús a las autoridades judías a cambio de 30 monedas de plata. Este acto de traición tuvo lugar en el contexto de las tensiones políticas y religiosas de la época, y las razones exactas de Judas para hacerlo siguen siendo motivo de especulación. La traición de Judas condujo a la aprehensión de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde fue arrestado por las autoridades religiosas y posteriormente entregado a los romanos para ser crucificado. La versión más conocida de su muerte relata que, después de entregar a Jesús, Judas se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento. Según el Evangelio de Mateo, intentó devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes judíos, pero estos se negaron a recibirlas. Luego, Judas arrojó las monedas en el templo, se retiró y, abrumado por la culpa, se ahorcó. Número 11. La muerte de Simón el Cananeo. Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, era uno de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús en su ministerio. Su apelativo, el Cananeo, se deriva de la palabra griega, Cananaios, que hace referencia a su posible afiliación a un grupo judío radical conocido como los Celotes. Los celotes eran fervientes nacionalistas que buscaban la liberación de Judea del dominio romano, a menudo empleando métodos violentos y subversivos para lograr sus objetivos. Aunque no se tienen registros detallados de su muerte, la tradición cristiana sugiere que Simón el Cananeo pudo haber perecido de manera trágica y violenta debido a su afiliación con los celotes. Su deseo de liberar a su pueblo del yugo romano lo llevó a una vida de conflicto y agitación política en una época en la que el Imperio Romano ejercía un control férreo sobre Judea. Número 10. La muerte de Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como Judas Lebeo o Judas el hermano de Santiago, fue un seguidor leal de Jesús y uno de los apóstoles que difundió su mensaje por todo el mundo conocido. Sin embargo, su final se tiñó de tragedia y martirio. Según la tradición, Judas Tadeo enfrentó la persecución y la hostilidad mientras predicaba el Evangelio, lo que finalmente lo llevó a su muerte. Una de las versiones más populares sobre la muerte de Judas Tadeo es que fue martirizado en la ciudad de Beirut, en la actual Líbano, donde enfrentó una muerte cruel a manos de paganos o perseguidores. Algunas fuentes relatan que fue azotado, apedreado y finalmente asesinado con un hacha. Su muerte trágica se considera un testimonio de su firme fe y devoción a Jesús, ya que nunca renunció a su creencia a pesar de la persecución. Número 9. La muerte de Santiago el Menor. La muerte trágica de Santiago el Menor se produjo en un contexto de persecución religiosa y agitación política en Jerusalén. Se cree que fue martirizado alrededor del año 62 después de Cristo. Según la tradición, su muerte se produjo a manos de los líderes judíos que se oponían al mensaje de Jesús y a la creciente comunidad cristiana. Santiago el Menor se mantuvo firme en su fe cristiana y se negó a renunciar a sus creencias, lo que le llevó a ser arrestado y sometido a un juicio sumario. Aunque las circunstancias exactas de su martirio varían en las diferentes fuentes históricas, se dice que fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén por las autoridades religiosas, antes de ser apedreado hasta la muerte.
La muerte trágica de Santiago el Menor se convirtió en un testimonio de su inquebrantable fe y dedicación a Jesús, lo que inspiró a la comunidad cristiana primitiva y se convirtió en un símbolo de resistencia en medio de la persecución. Número 8. La muerte de Mateo. Mateo, también conocido como Levi, fue un recaudador de impuestos antes de su encuentro con Jesús. Según el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, Mateo dejó su trabajo y siguió a Jesús, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Mateo se dedicó a predicar el Evangelio. La tradición sostiene que Mateo llevó el mensaje de Jesús a tierras lejanas, especialmente a regiones en el oriente, como Etiopía. Sin embargo, es en estas misiones lejanas donde su vida tomó un giro trágico. Según la leyenda, Mateo fue martirizado por su fe, enfrentando persecución y violencia debido a su predicación. Una versión popular de su martirio cuenta que fue apedreado y luego decapitado en Etiopía, como resultado de su dedicación al cristianismo. Número 7. La muerte de Tomás. Tomás es famoso por su escepticismo frente a la resurrección de Jesús. Cuando los otros discípulos le contaron que habían visto al Señor resucitado, Tomás expresó su incredulidad y declaró que necesitaba pruebas tangibles para creer. Fue entonces cuando Jesús, en su amorosa comprensión, se le apareció y permitió a Tomás tocar sus heridas, proporcionándole la evidencia que necesitaba para fortalecer su fe. Aunque las Escrituras no relatan la muerte de Tomás, la tradición cristiana ha sostenido diferentes teorías sobre su destino final. Una de las historias más conocidas sugiere que Tomás se convirtió en un misionero y viajó a lugares distantes para predicar el Evangelio. Algunas fuentes afirman que llegó a la India, donde continuó su labor apostólica. Sin embargo, la leyenda sostiene que Tomás enfrentó un trágico final durante su misión en la India. Se dice que fue martirizado y apuñalado con lanzas por opositores a su mensaje. Número 6. La muerte de Bartolomé. La tragedia que envuelve la muerte de Bartolomé se relaciona comúnmente con su labor misionera posterior a la resurrección de Jesús. Se cree que se embarcó en una misión para llevar el Evangelio a lugares distantes y desconocidos, predicando la palabra de Dios y realizando milagros en su nombre. Sin embargo, esta misión lo llevó a un destino trágico. Según las tradiciones y relatos históricos, Bartolomé llegó a la región de Armenia, donde continuó su labor evangelizadora. Allí, su predicación atrajo la atención de las autoridades locales y sacerdotes paganos, quienes consideraron su mensaje una amenaza para sus creencias y poder. Bartolomé fue arrestado, torturado y finalmente condenado a muerte. La forma exacta de su martirio varía según las fuentes, pero se cree que Bartolomé fue desollado vivo o crucificado de cabeza hacia abajo. Estos métodos de ejecución eran particularmente crueles y dolorosos, destinados a infundir temor en aquellos que seguían a Jesús. Sin embargo, Bartolomé soportó el sufrimiento con valentía y sin renunciar a su fe, proclamando el mensaje de Jesús hasta su último aliento. Número 5. La muerte de Felipe. La muerte de Felipe se ha envuelto en el misterio, ya que los textos bíblicos no proporcionan detalles específicos sobre cómo o cuándo murió. La tradición cristiana, sin embargo, ha sugerido varias versiones de su fallecimiento, algunas de las cuales son bastante trágicas. Una de las versiones más ampliamente aceptadas es que Felipe fue martirizado en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Según la tradición, Felipe fue arrestado por predicar el Evangelio y se le sometió a diversos tormentos, incluyendo flagelación y crucifixión. La historia cuenta que, mientras estaba en la cruz, Felipe continuó predicando el mensaje de Cristo a aquellos que lo rodeaban, lo que llevó a la conversión de muchos. Número 4. La muerte de Andrés. Según la tradición, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Andrés emprendió una misión evangelizadora que lo llevó a viajar por diversas regiones, incluyendo la región del Mar Negro y Grecia.
Se cree que predicó el cristianismo con fervor, convirtiendo a muchas personas a esta nueva fe. Sin embargo, su firme compromiso con el cristianismo lo llevó a enfrentar la persecución y la hostilidad de las autoridades locales y religiosas. Una de las versiones más populares sobre la muerte trágica de Andrés sugiere que fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Según la leyenda, Andrés aceptó su martirio con valentía y humildad, considerando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesús. Su ejecución se llevó a cabo con gran crueldad, pero su muerte se convirtió en un testimonio poderoso de su fe en Cristo y en su compromiso con difundir el Evangelio. Número 3. La muerte de Juan. La historia de la muerte de Juan es un testimonio de los desafíos y persecuciones que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. Aunque no hay un relato detallado en el Nuevo Testamento sobre su fallecimiento, la tradición cristiana sostiene que Juan vivió una vida larga y fructífera después de la crucifixión de Jesús. Se cree que pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, y desplegó una notable labor de predicación y escritura. Es especialmente conocido por su autoría del Evangelio de Juan, las Epístolas de Juan y el Apocalipsis. Sin embargo, la tragedia se hace presente en la tradición cristiana cuando se cuenta que Juan fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas debido a su ferviente predicación del Evangelio. Se dice que intentaron matarlo de diversas maneras, incluso sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió sin sufrir daño. A pesar de los intentos de suprimir su mensaje, Juan siguió proclamando el cristianismo y desafiando el poder establecido. Finalmente, la tradición afirma que Juan fue exiliado a la isla de Patmos en el mar Egeo, donde escribió el libro del Apocalipsis, una obra llena de simbolismo y profecía. Fue allí donde, según la tradición, tuvo visiones de eventos futuros y la victoria final de Dios sobre el mal. Número 2. La muerte de Santiago el Mayor. El trágico destino de Santiago se registró en el año 44 después de Cristo en Jerusalén, donde ejercía un papel fundamental en el liderazgo de la comunidad cristiana. Según los relatos, el rey Herodes Agripa I, deseando ganarse el favor de los judíos, emprendió una brutal persecución contra los cristianos en la región. Fue en este contexto que Santiago el Mayor sufrió su trágica muerte. Santiago fue arrestado por las autoridades y llevado ante un tribunal. Se cuenta que, incluso en medio de su juicio y condena, Santiago no renegó de su fe ni de su lealtad a Jesucristo. Esta firmeza en su fe cristiana llevó a Herodes Agripa a ordenar su ejecución. La forma en que murió Santiago varía según las fuentes, pero una tradición muy difundida sugiere que fue decapitado. Esta muerte violenta marcó a Santiago como un mártir del cristianismo primitivo, un símbolo de la firmeza de la fe en medio de la persecución. Número 1. La muerte de Simón Pedro. La muerte de Simón Pedro se ha convertido en una parte esencial de la tradición cristiana, aunque los detalles específicos varían en diferentes fuentes y relatos. Según la tradición, Simón Pedro fue crucificado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Sin embargo, la historia de su crucifixión es particularmente conmovedora, ya que, según la leyenda, Simón pidió ser crucificado de cabeza, considerando que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. El relato popular sostiene que, a su pedido, Simón Pedro fue crucificado boca abajo, lo que acentúa la humildad y la devoción que sentía hacia su maestro. La crucifixión era una forma brutal de ejecución en la antigua Roma, y la elección de Simón Pedro de sufrir de esta manera para diferenciarse de Jesús simboliza su profundo respeto por el Salvador. La muerte trágica de Simón Pedro no solo es un testimonio de su fe inquebrantable, sino también un recordatorio de las dificultades y persecuciones que los primeros cristianos enfrentaron en su misión de propagar el mensaje de Jesús. A pesar de las circunstancias adversas y su miedo inicial durante la detención de Jesús,
Simón Pedro se convirtió en un símbolo de fortaleza y sacrificio, un faro de inspiración para millones de cristianos en todo el mundo.